vamos a hablar de un tema el cual pues está haciendo estrago en todo el mundo, ya que cuando esas naciones sufren, pues todas las naciones del mundo pues alcanzan su pedacito de sufrimiento. Y esto hace unos meses atrás que ya ha comenzado esto, y de esa manera pues tiene al mundo en vilo, a ver qué va a pasar entre estas dos naciones vecinas. Y en el día de hoy pues tenemos con nosotros nuevamente, ya ese hombre no necesita mucha presentación, ese hombre de aquí, el pastor y abogado Vicente Green, con nosotros por acá. Dios le bendiga. Amén. Bueno, estamos por aquí con Ortega, que en estos días estamos viendo los asuntos geopolíticos, ¿verdad?, que preocupan a mucha gente, las tensiones, esas tensiones entre el Medio Oriente, que ha sido siempre común, y mucha gente comienzan a especular, otros comienzan a decir cosas ciertas, pero otros comienzan a hacer que la gente pues se desoriente. Nosotros estamos hoy para orientar en el término de la política, geopolítica, y entendiendo, claro, que los cristianos lo vemos desde el punto de vista profético, son señales de que pues lo que el Señor nos ha dicho se está cumpliendo, pero también hay que entenderlo desde el punto de vista geopolítico, porque eso es una zona de mucha tensión, y es una zona de mucha tensión, porque el Medio Oriente siempre ha sido un caldo de cultivo para los conflictos. Y Irán, que mayormente mucha gente no sabe que Irán, su nombre original es Persia, que fue cambiado en 1900, creo que fue en 1918, a Irán. Pero ahí nació y creció el imperio persa, el imperio medo-persa, que eran los tribus de los medos y los tribus de los persas, que se unificaron para derrotar a los babilonios. Y así entonces desde esa época se ha convertido en una nación poderosa, muy importante en la geopolítica mundial. Con el tema también de que Irán es un país de los países mayores productores de petróleo en el mundo, y cualquier cosita, cualquier tensión que hay, el petróleo una vez se dispara, porque Irán produce el 5% del Producto Interno Bruto del petróleo del mundo. O sea, es una cosa descomunal. Es un país que tiene grandes reservas petrolíferas, pero también es un país que se ha convertido en un asiduo enemigo de Israel. Así es. Enemigo. Por eso decía al inicio que del tema de hoy está muy interesante, porque estas dos naciones en conflicto, pues de una manera u otra, pues afecta al mundo entero. Y una de las preguntas que tenemos por acá, ¿cómo se origina ese conflicto entre Irán e Israel? Mire, en 1970 comienza la revolución iraní, unos movimientos islámicos. Ya para los años 1980, la revolución del Ayatollah Khomeini, que fue un líder religioso que gobernó a Irán, entonces convirtió a Irán en un estado islámico, totalmente, un estado religioso, con un islam radical totalmente. En esa época entró en guerra Irán contra Irak. Irán, que era prácticamente enemigo de Estados Unidos, porque siempre Irán fue un centro de adiestramiento de terroristas. A medida que el terrorismo se fue desarrollando como una ideología en el Medio Oriente, que se fue enseñando como doctrina, hubieron pues algunos altercados, por ejemplo, la liberación de los rehenes que estaban en la embajada de Irán, que lo hizo la Delta, algunos rescates que se hicieron, pues, de terroristas, gente, pues,
cautivos por los terroristas iraníes, porque Irán patrocinaba, como lo hace hoy, ataques contra Occidente, no solamente contra Israel, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y mayormente, como tenía el dominio del petróleo, eso creaba una tensión. Por eso el precio del petróleo en los años 80 y los años 90 se disparaba abruptamente, porque cada vez que hay una tensión en esos países como Venezuela, Irán, Irak, el petróleo una vez se disparaba. Hoy el tema viene por una riña personal. Israel está pues desactivando las intenciones de Irán, que desde 1982 Irán está tratando de crear la bomba atómica. O sea, Irán ha estado tratando de crear una bomba atómica, que de por cierto creo que ya tiene los elementos necesarios para construirla, o la tienen a escondida. La misión de Irán es desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Eso ha sido una de las conjuras. Israel ha estado desde esa época asesinando los científicos iraníes. Ha estado asesinando los científicos que, por más que se han cuidado, por más que se han protegido, pues el Mossad ha logrado matarlo. Entonces eso trae un resentimiento entre esas dos naciones, porque ellos tienen una pugna personal. Los judíos, por un lado, tratando de que Irán no tenga la bomba atómica, y los iraníes, por otro lado, tratando de fabricar esa bomba. Y no solamente eso, facilitando el entrenamiento de terroristas, principalmente los del Hezbollah, financiados por Irán, los de estos que están ahí en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Está cuando estaba Yasser Arafat, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, era financiado por ese Estado Islámico, con armas, estrategias. Ahora, el grupo Hamas recibió una gran cantidad de dinero, que eso produjo ese conflicto que hay en este momento entre los palestinos y los judíos, porque el sustento económico y la logística de las armas sofisticadas, drones, cohetes, ha sido financiado por Irán. O sea, el ataque de Hamas a Israel dejó miles de muertos. Estamos hablando de más de 2.000 muertos, mal contados. Ha sido una de las escaladas más grandes que ha existido de que Israel es un Estado. O sea, a Israel prácticamente lo sorprendieron, violaron todo tipo de la defensa de Israel. Pero los drones que hicieron ese trabajo, los cohetes que hicieron ese trabajo, fueron suministrados por Irán, aparte del dinero y la logística también militar. Israel ha respondido, y Irán hace unos días lanzó más de 300 drones con bombas, que le costó al Estado judío más de 1.300 millones de dólares tumbar esos artefactos explosivos que iban como un enjambre. Israel tiene un sistema de defensa de los mejores del mundo, que es una cúpula que ellos tienen antimisiles, y ayudados por Estados Unidos lograron tumbar esos misiles que llegaron y esos drones, pero le costó al Estado de Israel 1.300 millones de dólares. Fue un ataque prácticamente para desorganizar a Israel, porque fue un ataque estratégico, que si esas bombas caían dentro del Estado, pues iba a haber miles y miles de muertos. No se sabe lo que hubiese pasado, porque naturalmente se sabe que Irán está atacando a Israel. O sea, ya lo está haciendo de manera personal. La pregunta es, ¿se desatará la tercera guerra mundial con esto? Bueno, yo creo que podría haber sectores en el mundo que no quieran, pero ese radicalismo islámico dice que sí, que hay que hacer la guerra. Uno no quisiera verse enfrentado a un tema de guerra, porque inmediatamente
sube el petróleo, sube el dólar, suben los alimentos, porque una crisis, una tensión en ese lugar, lo primero que hace es que dispara los precios. Entonces, esa tensión viene desde los años 80. Y ya también había un conflicto en la guerra de los 6 días. Antes de eso, Irán había participado en los ataques también contra Israel. Le había pues suministrado la alianza, la Liga Árabe, habían atacado a Israel en la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Entonces, desde esa época, ya Irán se había convertido en enemigo de Israel. Y Israel se había convertido en el objetivo número 1 del Estado Islámico. Un odio prácticamente visceral, un odio con promesa de destruir y desaparecer a Israel de la faz de la tierra. De manera que ese conflicto se está suscitando desde los años 70 o antes, desde que Israel comenzó en 1948, que declaró su Estado. Eso comienza esa tensión, porque Irán no quería que Israel fuera un Estado. Con honrosas excepciones, hubieron gobernantes iraníes que en un momento determinado fueron amigos de Israel, pero luego la tensión siguió, porque naturalmente, como árabes, ellos tienen odio hacia el pueblo de Israel. Y comenzó la tensión, y ahora ha brotado porque Irán financiaba, o financia todavía a Hamas, a Hezbollah, y esos grupos terroristas más peligrosos que hay en el mundo, y también a ISIS. O sea, Irán es un país totalmente rico en petróleo, es un país que tiene los fondos tiene una tecnología también de vanguardia para producir armas, principalmente producir drones de ataque. Irán es un país totalmente armado, tiene 100 millones de habitantes, porque la mayor cantidad de territorio de Irán es desierto, pero Irán tiene un ejército bien poderoso, tiene muchísimas armas, tiene muchísimos científicos, tiene muchísima gente preparada, y tiene una ideología radical, ya te sabes. Entonces, uno a veces ve que amanece tranquila la cosa, usted no sabe si en un momento determinado, pues, estará explotando una bomba nuclear por ahí, porque ellos quieren mandar una bomba nuclear a Israel. O sea, se prende todo, porque sí. hay otro asunto que la gente se hace la pregunta, incluso a mí me han hecho varias veces la pregunta con respecto al pueblo de Israel, que si el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué tan atacado? Y el pueblo de Israel ha sido cabezón todo el tiempo, desde sus inicios. Es que no, las grandes batallas y las grandes guerras que se libraban, muchas veces eran ellos los confrontadores para que se armara la situación. Y yo le decía a alguien la semana pasada que me decía que si era el pueblo de Dios, porque era tan cabezón, porque ellos eran tan desobedientes, porque eran algunas veces tan rebeldes. Y mucha gente tiene esa cuestionante de por qué si es el pueblo de Dios. No, porque naturalmente Israel es el pueblo de Dios. Por eso el diablo lo ataca. Porque de ahí nació el Mesías. Nosotros los cristianos debemos orar por la paz de Israel. Eso Pablo nos dice, oremos por Israel. Porque de Israel salió la salvación. De Israel nace el cristianismo. El 70% de la doctrina del cristianismo más es judía. Nosotros tenemos la influencia del judaísmo en nosotros. Y todos los beneficios son para bien. Fíjese que el judaísmo ha traído más beneficios por el concepto de la familia, inclusive por el concepto de la propiedad privada, donde las leyes judías impiden que la gente se robe lo ajeno, por el tema de las leyes morales. Hay que traerla para acá esa. Sí, no, porque aquí prácticamente la ley está, sí, pero la quieren violar. Pero no se cumple. O sea, no se cumple. Nosotros no estamos desayunando y levantándonos todos los días viendo que la gente viola la ley y que la justicia, los jueces, los fiscales, no le dan respuesta a la ciudadanía
Pero eso, nosotros tenemos respeto hacia la propiedad privada porque el judaísmo a nosotros nos enseñó. Entonces Israel, nosotros tenemos una gran amistad con el pueblo de Israel y los judíos lo saben, que los cristianos son amigos. Ahora, ellos son enemigos, los islámicos, porque hay un conflicto entre Ismael, que es el padre de los árabes, y Ismael y Isaac. Uno es de la promesa y otro es de la... Pero los dos son hijos de Abraham. Entonces, de Isaac sale el pueblo de Israel, que es el pueblo del pacto. Ahora, Dios también dijo que iba a bendecir a los ismaelitas, porque ellos también salen de Abraham. Sin embargo, los ismaelitas, que son los árabes, siempre han estado por destruir a ese hijo pequeño de la promesa. Ahora, nosotros los cristianos no debemos tener adversión, no podemos tener un odio contra los judíos, porque ese odio fue que desató en la Segunda Guerra Mundial el Holocausto. ¿Usted ve? El pueblo de Israel es un pueblo de trabajo, es un pueblo con mucha dinámica, tiene más del 40% de los premios Nobel de Física y de Química. Los grandes científicos, sea para bien o sea para mal, son judíos. Por ejemplo, el doctor Oppenheimer, que hay una película muy galardonada, Oppenheimer, él tiene sangre judía, igual que Einstein, que fue el que creó la fórmula de la bomba atómica, es judío también. Una gran cantidad de físicos y matemáticos, gente de importancia en la vida del mundo, son judíos. Los judíos son muy dedicados a estudiar, a investigar. Sí, muy progresistas. Muy progresistas. Económicamente son los dueños de los bancos. Sí. Y producen en el mundo más que hacer daño. Entonces, nosotros tenemos que entender al pueblo judío a veces como víctima, porque naturalmente el único pueblo que un país o una religión ha decidido determinarlo de la faz de la tierra es el pueblo judío. O sea, todo el mundo contra ellos. ¿Qué ellos podrían hacer que no sea defenderse? O sea, de esos ataques, porque no son ataques solamente ideológicos, son ataques físicos. Ahí vemos las bombas, vemos la gente, las mujeres violadas, los niños, las niñas violadas, porque fue un desastre total que dejó a Israel prácticamente con la boca abierta. Sí. Pues nosotros siempre debemos orar por la paz de Israel. Sí, está buena la aclaración porque el pastor pues, tenía la respuesta, yo tengo la respuesta, pero la gente cuestiona mucho esto y el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios a través de que son cabezones, a través de que son rebeldes, pero es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo de Dios. Y nosotros, pastor, nosotros también tenemos, aunque lo respetamos y respetamos porque ese pueblo escogido, pues también República Dominicana tiene muy buenas relaciones con Israel. República Dominicana pues ha tenido unas relaciones muy estrechas con esta nación y se siente comprometida con esta nación como también la nación tanto viceversa, tanto ellos como nosotros nos sentimos comprometidos con ellos. Y eso viene a raíz de la conferencia de Lagos de 1938. Antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, se hizo una reunión, una cumbre en Lagos, 1938 para llegar a 1939, donde ya los alemanes habían propuesto eliminar a los judíos. Ya la solución final se había hecho, se había diseñado cómo iban a matar a los judíos, cuál era la forma que lo iban a hacer. Todo ese plano, algunos líderes descubrieron eso y lo supieron y le aconsejaron a los judíos que salieran de Europa, principalmente de Alemania. Aquí vinieron muchos judíos. Entonces, ¿qué hizo Trujillo? Trujillo fue de los pocos que acogió a la comunidad judía y estuvieron ahí en Sosúa, en Puerto Plata, una comunidad muy próspera, y recibieron a los judíos. Los judíos están agradecidos de eso. Sí. Vinieron un grupo y le dieron tierras, ¿verdad?, para que ellos pues desarrollaran su esquema de agricultura. Los judíos vinieron de allá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, Israel les debe un favor a República Dominicana, porque República Dominicana, de los pocos países del mundo
que recibió una delegación judía fue República Dominicana. Sí, ellos están muy agradecidos. Muy agradecidos. De hecho, la embajadora que teníamos acá en el gobierno, creo que fue en el segundo mandato de Danilo Medina, creo que fue en el segundo, sí, en el segundo mandato, que era judía, y ella decía una entrevista, yo estaba viendo la entrevista, que ella le agradecía mucho al pueblo dominicano por esa escogencia que había hecho el pueblo dominicano en esa situación que se le presentó, y República Dominicana le dio acogida a ellos, y que ellos estaban muy agradecidos de República Dominicana. Claro, porque después que esos judíos pudieron salir de allá, se desató lo que se llama el holocausto. Y todos los judíos que no quisieron salir, usted sabe cómo terminaron: cremados, asesinados o en un campo de concentración. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros debemos de amar y respetar el pueblo de Israel, porque Israel no es un pueblo ofensivo como la gente lo ve. Ha tenido que defenderse claramente, porque Israel siempre se quedaba con los brazos cruzados. Pero Israel de 1945 para acá ha tomado una posición de que si a ellos lo van a desaparecer peleando, no quedándose con los brazos cruzados. Entonces, esa parte pacifista de ellos, por las agresiones de los otros países, ellos han tenido que defenderse. Entonces, pero no es que ellos son el demonio, no es que son malos, no. Israel hace muchos aportes al mundo, a la sociedad. Los judíos son gente muy trabajadora, creadores de empleo, creadores de riqueza. Y naturalmente nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Pero hay mucha gente que no le gusta a los judíos. O sea, mucha gente que son antijudíos, como son anti-haitianos, como son anti-evangélicos, como son anti-todo. Así es. Bueno, esto está muy interesante. Nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar en breve. No se mueva. Esto está bien interesante. Este conversatorio que traemos pues para cada uno de ustedes, el cual yo sé que está siendo de gran bendición. Estamos aprendiendo con el pastor y abogado Vicente Green, que es un hombre que tiene mucho conocimiento de estos temas, y es un tema muy interesante que hay mucha gente que, pastor, que quizás no sabe esta historia, de dónde vienen los judíos, si nosotros cogimos a los judíos, nada claro, de eso. La gente, ya lo saben hoy. Sí, así que está muy interesante en el día de hoy, así que nos vamos a un corte, no se mueva, porque en breve regresamos. Ya lo saben hoy. En la conferencia del Lago, 1938, los judíos fueron recibidos aquí por Trujillo. Son de las pocas cosas buenas que hizo Trujillo. Así es.